cada uno de los personajes liberados por Luffy. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre este tema. Me encontré por Twitter una frase que decía lo siguiente: demasiado viejo como para entenderlo. Y sí, como estoy medio enfermito con One Piece, se me pasó por la cabeza varios momentos en los que Luffy, a pesar de ser muy inocente en muchas ocasiones, ha conseguido entender la situación y liberar personas de sus miedos, traumas o injusticias. Por ejemplo, el momento en el que Luffy le deja el sombrero a Nami para ir a derrotar a Arlong, o como cuando queman la bandera del gobierno mundial declarándoles la guerra. ¿Lo veis? Demasiado viejo como para entenderlo. Estos son momentos donde vemos la madurez de Luffy. En el primero salva a Nami y en el segundo a Robin. Luego hablaré más sobre estas dos, pero lo que me refiero es que con este vídeo quiero enseñar a todos los personajes que gracias al Mugiwara han conseguido salir de su hogar, se han decidido en ir en busca de su sueño o simplemente han sido liberados del villano de turno. Hay muchos casos. No me entretengo mucho más y ahora sí, dicho esto, comencemos. Koby. Es impresionante cómo Koby pasó de ser un joven oprimido, atrapado en el barco de la capitana pirata Alvida, a plantarse cara a cara contra Akainu durante Marineford para detener la batalla o incluso enfrentarse a un comandante de los Yonkous en Hachinosu. Y sí, todo esto fue gracias a Luffy. Koby no solo fue el primer amigo de Luffy en la historia, sino también el primer personaje al que no solo salvó físicamente, sino que inspiró profundamente. El Mugiwara le dio el valor para perseguir sus sueños y luchar para convertirse en la persona que siempre quería ser. Roronoa Zoro. El siguiente personaje es nada más y nada menos que la mano derecha de Luffy. En este momento Zoro aún era un cazador de piratas y estaba a punto de ser ejecutado por los marines en Shells Town. Luffy ya había decidido que Zoro sería su compañero de tripulación antes de conocerlo, y por supuesto que nadie iba a interponerse en su camino, ni siquiera Morgan, el capitán de la base. Como todos sabéis, el futuro espadachín de los sombreros de paja fue liberado por Luffy, y juntos derrotaron a Morgan. Tras escapar de Shells Town, Zoro no solo se unió a la tripulación, sino que se convirtió en su mano derecha. Poco más tarde, en el arco del Baratie, Zoro le prometió a su capitán que se convertiría en el mejor espadachín del mundo, que nunca más perdería y que no se lo podía permitir por estar en la tripulación del próximo rey de los piratas. Usopp y Kaya. Como os he dicho en más de una ocasión, para mí el arco de Villa Sirup es el primer arco en el que Luffy se enfrenta realmente a un villano. Después de descubrir que Kuro no era más que un capitán pirata encubierto dispuesto a quedarse con la fortuna de Kaya, los Mugiwaras no iban a permitir que sus planes llegaran a buen puerto. En un escenario donde parecía que Kuro estaba a punto de lograr sus objetivos, Luffy dio la vuelta a la situación, derrotando al villano de turno. Con esto no solo liberó a Usopp y a Kaya, sino que también garantizó que ella pudiera vivir tranquila. Además, este momento marcó un cambio para Usopp, quien soñaba en convertirse en un valiente guerrero de los mares. Y qué mejor manera de lograrlo que uniéndose a Luffy, el futuro rey de los piratas. En esta ocasión vemos cómo el Mugiwara no salva a los habitantes de una isla por un interés personal, sino simplemente porque le nace hacerlo. Como consecuencia, y sin que Luffy lo esperaba, recibió como regalo el Going Merry. Básicamente, con este barco las cosas se empezaban a poner serias. Otro personaje que salva a Luffy es el que menciono muchas veces en los vídeos, Gaimon, y en este caso lo hace sin necesidad de derrotar a nadie, lo libera de una manera mucho más simbólica, ayudándole a darse cuenta del verdadero tesoro que ya tenía pero del cual aún no era consciente. En la isla donde Luffy conoce a Gaimon se descubre algo muy desgarrador, al menos aparentemente. Los cofres del tesoro que Gaimon había custodiado durante 20 años estaban vacíos. Gracias a que Luffy descubriera que los cofres del tesoro están vacíos, le ayuda a tomar una decisión: quedarse en la isla, porque ahí los animales y el lugar que ha protegido durante tanto tiempo se ha convertido en su verdadero tesoro. Sanji. En el Baratie, Luffy conoce a quien se convertiría inminentemente en el cocinero de su tripulación. Fue ahí donde también se cruzó con Don Krieg, un pirata infame que había regresado de la Grand Line en tiempo récord. Eso sí, tras ser humillado por Mihawk, y ahora planteaba apoderarse del Baratie. Sin embargo, Luffy, estando presente, no lo permitió. Derrotó a Don Krieg. Gracias a Luffy, el Baratie permaneció a salvo. Pero esta victoria no solo salvó el restaurante y a quienes ahí trabajaban, sino que también liberó a Sanji. Le ofreció algo mucho más grande: la oportunidad de salir a la mar en busca de su sueño, el legendario All Blue. Nami. Ella estaba atrapada bajo el control de Arlong, un Gyojin que despreciaba profundamente a los humanos. No solo Nami, sino todo el pueblo sufría bajo el yugo de Arlong. Cargando con el dolor y la responsabilidad de toda su aldea, Nami intentaba comprar su libertad y la de los suyos, trabajando incansablemente para reunir el dinero necesario. Sin embargo, al descubrir que nunca cumpliría su objetivo porque Arlong jamás la liberaría, Nami quedó devastada y en su desesperación acudió a Luffy en busca de ayuda.
Aunque el Mugiwara puede parecer tonto en muchas ocasiones, en ese momento supo entender la desesperación de su navegante, y sin dudarlo, enfrentó a Arlong, lo derrotó y la liberó de su sufrimiento. Tras esa victoria, se unió plenamente a la tripulación y se embarcó en el mar para perseguir su sueño, cartografiar un mapa del mundo entero. Laboon. Esta ballena gigante había pasado décadas intentando atravesar la Red Line, esperando pacientemente el regreso de unos amigos, unos piratas que una vez fueron su familia y que la trataron como una igual. Sin embargo, estos piratas no pudieron cumplir su promesa de volver. Cuando los Mugiwaras se encontraron con Laboon y escucharon su historia gracias a Crocus, Luffy, con su estilo, decidió enfrentarse a la ballena en un combate simbólico. Tras la batalla, le dijo que el duelo había terminado en empate y le hizo una nueva promesa, que volvería algún día. Con este gesto, Luffy no solo devolvió la esperanza a Laboon, sino que también curó, en parte, las heridas emocionales de la ballena. Además, pintó la Jolly Roger de los sombreros de paja en su cabeza, o bueno, al menos eso parece, para que ésta dejara de golpearse contra la Red Line. Por lo que Luffy no solo liberó a Laboon, sino que también le devolvió la esperanza. Ahora Laboon vive con la certeza de que Luffy cumplirá su promesa y volverá a reencontrarse con ella. Y no será un reencuentro cualquiera, porque esta vez Luffy no estará solo. Este llevará consigo a Brook, el último miembro vivo de la banda que no logró regresar de la Grand Line. Vivi. Otro personaje liberado por el Mugiwara es nada más y nada menos que la reina de Arabasta, Vivi. Cuando los Mugiwaras conocieron a Laboon, también cruzaron caminos con Vivi, quien les dijo que Crocodile, un Shishibukai y líder de Baroque Works, estaba apoderándose de su reino. A pesar de que Vivi era prácticamente una desconocida en ese momento, Luffy, fiel a su naturaleza, decidió ayudarla sin dudarlo y le prometió que derrotaría a Crocodile, liberando así a Arabasta. Fue un viaje largo porque tuvieron que pararse por Drum y bueno, fue un camino más largo de lo que se esperaba, pero ya en Arabasta, y después de 3 enfrentamientos contra Shishibukai, Luffy finalmente logró derrotarlo, liberando no solo a Vivi, sino a todo un país de una destrucción segura. Además, esta victoria tuvo una consecuencia importante. Luffy también salvó a Nico Robin. Ella había perdido toda la esperanza y estaba preparada para aceptar su destino trágico. Pero Luffy, como siempre, cambió el curso de los acontecimientos y la rescató. Si queréis que profundice más en esta parte, recordad que estoy subiendo un análisis completo de One Piece en el canal. Y en este último capítulo hablé de este arco en detalle, de Arabasta. Cuando terminéis este vídeo, sobre todo, terminarlo, os dejaré el enlace en las pestañas finales para que podáis echarle un vistazo. Skypiea. En Skypiea Luffy se convirtió en un héroe, aunque como ya sabéis, este no quiere serlo ni en peo. Él mismo nos lo dijo en la isla Gyojin, él es un pirata y no quiere ser un héroe. Tras derrotar a Enel, Luffy liberó a las personas de este autoproclamado dios. Luffy lo derribó de un solo golpe, bajando literalmente a un dios de su pedestal. Con esta victoria, Luffy no solo salvó a los habitantes de Skypiea, sino que les devolvió la libertad después de unos años bajo la sombra de Enel. Nico Robin. Antes os he hecho un pequeño spoiler sobre Robin, porque aunque Luffy ya la había salvado de la muerte literalmente en Arabasta, fue en Enies Lobby donde le devolvió las ganas de vivir. Y justamente por eso quiero detenerme a hablar de ella. En Enies Lobby, Robin vuelve a necesitar ayuda, pero esta vez de una manera mucho más profunda. No solo estaba siendo llevada por el gobierno mundial y el CP9 hacia una condena segura, sino que había perdido lo más importante de la vida, las ganas de vivir. Luffy junto con los sombreros de paja no se lo pensaron 2 veces, declararon la guerra al gobierno mundial y lucharon con todas sus fuerzas para rescatarla de una muerte segura. Este acto no solo significó salvar a Robin, sino también ayudarla a redescubrir el valor de su propia vida. Gracias a los sombreros de paja, Robin entendió que sus amigos estaban dispuestos a luchar por ella, y eso le devolvió el deseo de vivir. Todo culmina en enfrentamientos muy reñidos, especialmente Luffy versus Rob Lucci, una batalla de todo o nada. Finalmente, cuando los Mugiwaras están juntos en el Going Merry, Luffy intenta darle las gracias a Robin porque según él fue ella quien lo salvó, pero Robin sin dudarlo lo calla de inmediato para que no termine de decirlo, porque en realidad fue gracias a él que ella recuperó el valor de vivir, algo que había perdido desde el incidente de Ohara cuando era tan solo una niña. Brook. Luffy rescató a Brook de una vida de soledad tras haber pasado décadas en un barco rodeado de los restos sin vida de su tripulación. Para mí, una de las mayores torturas que un pirata puede sufrir. Sin la ayuda de Luffy, Brook habría muerto enfrentándose a Ryuma en Thriller Bark, pero al conocer al esqueleto, Luffy decidió ayudarlo. Después de derrotar a Moria, no solo liberó a Brook de su condena, sino que también permitió que las sombras de los restos de los piratas atrapados en Thriller Bark encontraran a su dueño y por lo tanto también los liberó a ellos. Este gesto devolvió
devolvió a Brook la alegría y la esperanza que había perdido tras tantos años en soledad. Una vez más se lanzó al mar con el propósito que tenía cuando era pirata, reencontrarse con Laboon y cumplir su promesa del pasado, entregándole la última grabación del saque de Binks. Qué mejor manera que con el pirata que conseguirá dar la vuelta al mundo. Hachan. Este es otro personaje que fue liberado por Luffy. La primera vez fue en Arlong Park, tras la derrota de Arlong. Sin embargo, después de esta derrota, la marina lo capturó y mientras lo transportaban a prisión, logró escapar por sí mismo. Se volvieron a cruzar en el archipiélago Sabaody. En ese arco se hicieron amigos y también fue donde vimos una de las mejores escenas del Mugiwara, cuando Hachan estuvo a punto de ser asesinado por San Carlos. En ese momento Luffy hizo lo impensable, al menos impensable para muchos, porque no para los sombreros de paja ni tampoco para nosotros como espectadores. Luffy golpeó a un dragón celestial, algo que en el mundo de One Piece equivale a por lo menos sentencia de muerte, ya que este acto provoca que un almirante sea enviado para acabar contigo. A pesar del riesgo, Luffy dejó claro que no teme enfrentarse a nadie si eso significa proteger a los suyos, si ve una injusticia, y esto lo hemos visto siempre. Así que sin dudas, Hachan fue liberado por Luffy, en este caso de una muerte súper injusta. Impel Down. Evidentemente aquí tengo que detenerme, porque esta es una de las hazañas más impresionantes de Luffy. Tal vez sea la menos ética de todas, pero no por ello deja de ser una liberación histórica. En Impel Down, Luffy no solo se infiltró en la prisión más segura bajo el control del gobierno mundial, sino que se burló de su reputación. Recordemos cómo funcionaba esta prisión. Estaba diseñada para que nadie pudiera escapar. Cada uno de los niveles era más seguro que el anterior y letal, y Impel Down era considerada una prisión impenetrable. Sin embargo, Luffy consiguió no solo entrar, sino que además llegó hasta el nivel 6, el nivel más profundo de todos, lugar reservado para los criminales más peligrosos del mundo. Allí hizo aliados, se enfrentó a Magellan, el jefe de la prisión, y no solo logró escapar, sino que lo hizo llevándose consigo a más de 200 presos, una fuga masiva sin precedentes. Para poner esto en contexto, antes de Luffy, solo dos personajes habían conseguido escapar de Impel Down. El primero fue Shiki, alguien que competía de tú a tú con Goldie Roger, y el segundo fue Morley, aunque sabemos que en este último caso, Impel Down nunca lo ha reconocido públicamente. Para ponerle rostro a algunos de los prisioneros que lograron escapar gracias a Luffy, tenemos nombres como Buggy, Crocodile, Jinbe, Ivankov, Inazuma y Death Bones. Todos ellos deben su libertad a la infiltración de Luffy en esta prisión. Un acto que no fue por ellos, sino por un objetivo mucho más personal, rescatar a su hermano Ace. Aunque Luffy no logró liberar a Ace en el sentido literal, Marineford fue para su hermano su verdadera liberación como persona. En su lecho de muerte, a manos de Akainu, Ace finalmente pudo responder a la pregunta que le había atormentado desde su infancia: ¿merecía vivir? Y aunque esta respuesta no fue mérito exclusivo de Luffy, él fue una pieza fundamental en este proceso. Por ello, sin dudas, también puede considerarse un liberador en la historia de Ace. Isla Gyojin. Luffy liberó también a esta isla gracias a que acabó con Jody Jones. Además de esto, también Luffy se interpuso cuando los subordinados de Big Mom llegaron para reclamar el tributo de los dulces que mantenía la isla bajo la protección de la Yonko. Y Luffy le dedicó unas palabras: no quiero que tú protejas esta isla, voy a patearte el trasero y la isla Gyojin será mi territorio. Este acto marcó el comienzo de una nueva era para la isla, por lo que sin dudas, este es otro territorio liberado por el Mugiwara. Lo mismo pasa con Dressrosa, un arco clave para la liberación de muchos de los habitantes de este reino, pero sobre todo es importante para Trafalgar Deepwater Law. La derrota de Doflamingo a manos de Luffy acabó con un sufrimiento que Law llevaba consigo desde que este era un niño. Además, durante más de 10 años sus habitantes vivieron bajo la tiranía de Doflamingo, quien manipuló al rey Riku y sumió a la isla en un estado de desesperación. Gracias a Luffy y su tripulación, esta tiranía y manipulación llegó a su fin. Por lo tanto, Luffy no solo liberó a los ciudadanos de Dressrosa, no solo liberó a Law, sino que también liberó a, por ejemplo, los Tontatas, quienes habían sido esclavizados durante siglos. Wano. Luffy liberó a Wano y a todos sus habitantes de décadas de opresión y sufrimiento bajo el mandato de Kaido y Orochi. Tras todas las batallas en Onigashima, Wano se convirtió en un territorio oficial de los Mugiwaras, un lugar protegido por el Yonko Monkey D. Luffy. Cuando este estaba a punto de abandonar el país, Momonosuke, sintiéndose olvidado, lo confrontó entre lágrimas, expresando lo mucho que significaba para él su vínculo. Luffy, en lugar de ignorarlo, respondió entregándole una bandera pirata, diciéndole:
Cuando tengas problemas, coloca esta bandera. Si alguien molesta a Wano, estará molestando a los Mugiwaras. Estas palabras no solo fortalecieron la relación entre ambos, sino que simbolizó la protección de Wano como parte de la tripulación. Gracias a Luffy, Wano ahora está libre del miedo y bajo defensa del futuro rey de los piratas. Además de proteger a la nación, Luffy liberó a muchos personajes como el mismo Momonosuke, Yamato, los Vainas Rojas o Tama. Esta última la personificación de todo el pueblo de Wano. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si me he dejado algún personaje, pues dejádmelo en los comentarios. Así, si veo que puedo añadir alguno, pues lo añadiré en un futuro vídeo. Y poco más tengo que deciros. Muchísimas gracias por todo. Comentad, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós. Y deja un like ya que estás.